Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Estamos empezando un nuevo live stream, un nuevo especial de El Nido de la Corneja, grupo de devoción a la diosa Morrigan en Chile. Ahí viene llegando la Eve. Vamos a agregarla. Hoy día me tocó correr, así que vengo instalándome así un poco apurada. Ay, sí. Hola. Hola, Eve querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Me tocó correr. ¿Por qué tan tarde en la calle? No, 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 pero me atrasé con todo hoy día, así que recién así como que terminé de No. cenar así, porque acá son las 10 Oh, de la noche, entonces como que fue como cocinar, cenar, listo, conectarme, setup, mucha locura. suele pasar, como que siempre nos pasa que para ¿Algo? los live, que algo pasa, todo El pasa. chascarro. El tras de cámara que... Si ustedes nos ven así como todas ordenaditas y es pura apariencia, chiquillos. Y hoy día tenemos invitado especial. Pam, pam, pam. Sí, sí, se nos había ocurrido cuando terminamos el live anterior, el de Lugnasar, y le invitamos y nos dijo que sí. Así que bacán. Como que Luke Nasa, imagínate, y estamos a eh, Sowen. ¿Qué onda? Yo siento que Año Nuevo fue así como la semana pasada. está pasando muy rápido el año. ¿Cómo que ya estamos llegando a mitad de año? ¿Cómo? ¿Cómo? La parte acá, igual en Chile ha estado muy bizarro el clima, entonces no sé, hemos tenido esos días de 25, 26 grados todavía de máxima, pero con 5 de mínima. Y es como, bienvenidos Acá igual, enfermedades. acá igual estaba así como frío. No, no está todavía caluroso, siendo que ya mayo, ya como que la primavera ya Mm, llegó. Y ahora ya se oscurece a las 9 de la noche. 10 todavía, de hecho está como claro. Pero todavía no hace mucho calor. Hoy día hizo máximo 11 grados, así que oh. primavera escandinava. Los otros días habían estado más calurosos, con 15 grados. Ahí como que uno Mm, ya ya. se vuelve loco y se pone faldita y chala Y sale. y manga corta. Oh, Mientras esperamos que llegue nuestra invitada especial, ¿te parece que hagamos la, ya, la clásica lo voy a introducción? escribir. Ya. A ver, voy a ver si no, si me salgo, no, Que a veces porque uno en una de se estas, traspapela. Yo incluso me tuve que poner alarma porque como hoy día lo hicimos tan tarde para mí, o sea, como tenemos 6 horas de diferencia, acaso a las 10 de la noche, el día se me hizo largo y yo dije, se me va a olvidar, tuve que poner alarma no, en el celular. pero creo que lo hemos hecho más tarde para ti. Espérate, dame un Probablemente sí. segundo, le Ya voy llevamos, a, llevamos años en esto ya. sí, me voy a salir para escribirle que se conecte al live y vuelvo. Ya, yo te vuelvo a añadir. Bueno, mientras tanto, hacemos la clásica introducción de que somos el Nido de la Corneja, un grupo de devoción a la diosa Morrigan en Chile, y nos enfocamos principalmente a través de estos live streams de Instagram a tratar de compartir información sobre el paganismo, la mitología celta, el folclore, tratando siempre de promocionar contenido de calidad en español, porque sabemos que a veces cuesta mucho acceder a los recursos, eh, sobre todo que hoy en día mucha información está detrás de un paywall o generalmente está en inglés, así que queríamos generar contenido de calidad en español para los paganos practicantes ahí de distintas tradiciones. Pero no nos enfocamos en realidad en una tradición en particular, así que son
todos bienvenidos ahí a unirse. Hemos tenido gente de Wicca, hemos tenido gente de Asatru, hemos tenido gente de distintas tradiciones. Ah, ahí se nos unió ya Nadia, va llegando. Volví. Ahí veo que viene llegando Nadia, así que la vamos a poder invitar. Que igual a todos de repente nos pilla un poco la tecnología. Sí. Ahí sí. ¡Ay, sí! Ay, sí. Hola, Hola querida, ¿cómo Hola, estás? Nadia. Bienvenida. Bienvenida. gracias por la invitación, chiquillas. ¿Cómo están? Tanto tiempo sin verlas, Sí. Sí. Bien, Mucho ¿y tú? tiempo sin hablar así en persona. Sí. ¿cierto? Años, Sí. yo creo, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Porque hemos hablado por redes así, pero WhatsApp y cosas como Mm, Instagram, pero Claro. no así pero como vernos no. face to face. No, no. No. Bueno, yo las veía en el live así, hola, Sí. Sí. ¿cómo están? Mira, lo que son las cosas, justo hoy día estaba buscando algo sobre el Hanami en Facebook, como un recuerdo de esa Hanami en el Jardín Botánico, y justo me salió que hace, no sé, 2016, yo te había escrito en el Facebook diciéndose como, mira Nadia, justo para cuando la Eve va a andar por aquí. Qué buena. Sí. Así que totalmente es como Oh, aniversario-ish. sí, Yo pues digo sí, que bueno, sí, yo todo fui para allá comenzó como en septiembre. una época, creo que nosotros iniciamos, sí, todo este proceso, si mal no recuerdo, estábamos en ¿cómo se llama? Esto fue más o menos, si no me equivoco, fue solsticio, perdón, equinoccio de primavera o Imbolc, fue por ahí, si no Sí, estoy fallando mi Mm, memoria. Me acuerdo que no. incluso nos juntamos un día y fuimos al bosque donde yo vivía Sí, detrás de... ¿te acuerdas? es que Ahí, luego se muy lindo. primavera del un 2016. pequeño río cortito y chiquitito y todo, y estuvimos ahí reunidas. Es Sí. que como de un poco de la cronología que yo me acuerdo, yo conocí a la Eve en 2015 para el Día del Orgullo Pagano. Y a ti nadie, Ya, y ella te conocía de antes, no me acuerdo por qué, no sé, también con la organización del Día del Orgullo Pagano, o no me acuerdo cómo fue que nos conocimos, pero pero nos por ahí. conocíamos de antes. Sí, Y, sí, y una vez yo estaba contigo, creo que fui a tu casa y conversando surgió el tema de crear un grupo dedicado a la Morrigan. Y yo dije, exactamente, porque yo no conozco había otra persona que nos va a nada, traer. no había nada. No, Yo es conozco lo a que alguien siempre que se le iba a es cambiar. lo que siempre comentamos, que acá a este sector del mundo llega, la información que llega es muy difusa. Yo creo que es el gran tope porque mucha de la literatura que existe hoy en día con respecto a Morrigan es, yo te diría que si estoy siendo gentil y amable, un 70% en inglés. Y las personas que, por ejemplo, yo puedo leer inglés, pero ya ponerme a traducir un libro es otra cosa. Claro. Eh, no tengo los conocimientos empíricos para sentarme y decir mi traductora Nadia Calderón abajo, no. No, no, No. bueno, la gente Entonces, que se dedica a la traducción es experta por algo, porque más allá de lo que claramente. nosotros podamos traducir, Entonces, muchas veces uno también cae en este tema como, se puede decir, como estas traducciones hechizas, digamos, ¿no? Así como yo tengo un amigo y juntos se juntan, no sé, un domingo donde no están haciendo nada importante, entonces tú traduces este capítulo y yo traduzco el otro, ¿cachai? claro. Juntemos los dos capítulos y
me pasó con textos, sobre todo con temáticas de brujería del cerco, que tampoco hay información. Y justamente los libros que me pude comprar, por ejemplo, fueron en inglés. Y dentro de eso, ahí también un poco haciendo trabajo, porque obviamente, claro, yo lo podía entender, pero habían otras personas que no lo iban a entender. Mm, No, es que ahí se ponen varias barreras, pues de partida Sí, tiene la barrera el idiomática, el inglés, que, seamos honestos, no todo el mundo lo maneja, mm, está bien, pero a eso más encima hay que sumarle que como son textos antiguos, o sea, por lo menos en el caso del folclore irlandés, los ciclos mitológicos son como de la Edad Media, entonces imagínate, también es un inglés raro, es un inglés antiguo, es como ponerse a leer el Mio Cid en español, que tampoco es como el español que claro, nosotros usamos en como el leer día a el día, Quijote, sí, y como más, leer el exacto. Quijote. Sí, literal. y más Sí, encima, eso también son traducciones de cómo se escribía el texto original de haber estado, no sé, en latín o gaélico Mm, o un exactamente. idioma antiguo. Entonces, no es llegar Son y... lenguajes, no, pues, o sea, tú puedes mm. tener un conocimiento, mi inglés es muy, muy básico. Hola. Hola, Luna. Eh, oh, may the force be with you, qué lindo. La Claudia Gracias. dice, May the force be with you. Sí, pues hoy día es 4 de mayo. The Oh, sí, force claro. quiso The que hoy force. Sí. día nos juntáramos. Ay, qué niños saludos. Ya, pero espérate, que nos entusiasmamos mucho, empezamos así como al tiro. Oh, pero es Primero, que Ay, para. la gente disculpa, no, yo necesito ahí que me. estoy, Ya, estamos muy vamos, contentos de morir. tener a Nadia como invitada especial, porque de partida la Nadia es una de las fundadoras acá del grupo del Nido de la Corneja. No sé si Sí. todo el mundo lo sabe, pero ella fue la primera que me escribió y me dijo así como, hoy deberíamos de formar un grupo dedicado a la Morrigan, y ahí yo como que me acordé de la Eve y nos juntamos las tres por ahí por el Sí. 2016 16. en septiembre, creo. Sí. Y ahí fue más o menos como todo partió, pero no sé si primero, Nadia, tú quieres introducir tú misma quién eres, a qué te Presentarte. dedicas o cómo presentarte. Estaría todo bueno en realidad, sí, de todas maneras. Bueno, yo me llamo Nadia Calderón y hago hartas cosas, la verdad. Mi trabajo Moogle es que soy podóloga. Me gusta mucho mi trabajo Moogle, la verdad, me encanta, porque lidio con personas y trabajo con personas mayores. Me ha enseñado mucho el tema de la paciencia, del entender las diferencias generacionales, entender que estas personas fueron criadas de una forma con ciertas estructuras sociales, culturales, con una idiosincrasia completamente distinta tal vez a la que nosotros vivimos hoy día. Eh, y uno dice, ¿cómo una pega si te puede entregar tanto, no sé, pues, enriquecimiento? Yo creo que depende de cómo tú lo tomas y miras tu pega. Tú puedes simplemente ir a hacer tu pega y que no signifique nada para ti, o puede significar mucho. En el caso mío ha sido un gran crecimiento y un gran aprendizaje. Bueno, además de eso, soy estudiosa constante de la brujería. Morrigan siempre ha sido mi primer amor, mi primera diosa. He trabajado con otras deidades posteriormente, pero Morrigan es como mi crush de los 15, ¿cachai? Es como forever, así como, es que siempre lo recuerdas con amor, así. Y fue un tremendo empoderamiento también para mí, para las etapas y tiempos que yo vivía. Eh, Soy tarotista, brujilla de hace varios años, trabajé a tu tiempo haciendo también círculos de mujeres, por ahí entre el 2008 y el 2010 más o menos. Estuve también participando en el Orgullo Pagano que se hacía en Santiago en esos tiempos. Eh, y también pertenezco a una orden iniciática hoy en día. Eso es lo que le puedo contar así como a grosso modo. Eso nomás, después de... Es que hago hartas cosas, yo soy muy tragona intelectualmente, me entretengo mucho aprendiendo muchas cosas y con el TDAH que tengo es como por acá, por acá, por acá, por acá, ¿cachai? Como que eso me pasa. No, pero está bien, está bien. De hecho, eso es lo entretenido, Sí. como que todo se vuelve interesante.
Sí, es Sí. súper entrete, es bacán. Así que eso, pues, chiquillas, eso es como un poco Sí. el currículo. El currículum pagano al que siempre hablamos con El la de Eve. Sí. exactamente. ¿Usted puso que es tarotista en su currículo? No, pero está bien. Mira, yo de partida solo quiero avisar que nosotros acá no tenemos pauta, no tenemos guión planeado. No, Aquí esto es como sentarse a conversar entre amigas, entre chiquillas y bueno, que entre nosotras nomás, nadie se entera. solo, solo que el live queda ahí. Solo que el live queda ahí, pero bueno. Sí. Claro. No, pero está bien. Yo me acuerdo contigo, Nadia, nosotros nos conocimos, no me acuerdo exactamente cómo fue que nos conocimos. No sé si fue a través del grupo de Paganos Quinta Región o algún evento, porque fue como una época en que yo conocía a mucha gente de una por el tema del baile, pero contigo fue como de las primeras que empezamos realmente a entablar más como una amistad, como de decir, intentemos hacer algo juntas como desde el paganismo, porque como que nos hacía falta eso de trabajar en grupo, y es algo que siempre sacamos un poco a colación acá en el live, es de que a veces eh, hay mucho trabajo individual y eso está muy bien, y con las redes sociales se permite mucho más fácil ahora compartir información o incluso debatir ciertos temas. Por lo menos antes era un poco más como foro en vez de tanto like, pero como que faltaba eso de trabajo como en comunidad, como de conocer gente realmente y darse cuenta que uno no está tan solitario en su práctica. Sí, sí, la verdad que es complicado encontrar espacios y aparte de los espacios, eh, yo las personas que he conocido, por ejemplo, que trabajan con Morrigan, son muy como Morrigan, intensas, súper potentes. Y cuando juntas mucha gente intensa y potente, se generan fuerzas disruptivas que hacen que los grupos cueste consolidarlos en el tiempo. No sé si les ha pasado o lo han Sí, evidenciado. sí, yo Eso, creo como eh, que viene de la misma historia como del nido, que ha tenido fluctuaciones de grupos de personas, de gente que se ha quedado, otras que no, otras que han pasado. Es como, cuesta, cuesta de alguna manera tantas exactamente. individualidades coexistan. Y de repente no es solamente personalidad o carácter, que obviamente esas cosas influyen mucho, pero de repente también son como los momentos de la vida en la que está uno, porque a veces de repente uno quiere hacer cosas, pero la vida se pone difícil. La vida no colabora. No, Me acuerdo una época en que estuvimos súper activas como grupo. Nadia, tú todavía Sí, estabas participando sí, activamente con nosotras, y efectivamente, incluso sí. intentamos hacer un grupo de estudio en donde me acuerdo que nos juntábamos como sí, mensualmente, de manera online, porque bueno, Eve estaba en Santiago, pero intentábamos de hacer como grupos de estudio donde elegíamos un texto, lo leíamos, después lo comentábamos, o alguien preparaba un tema, lo exponía y después se generaba debate. Fue súper interesante, pero fue súper intenso y nos fuimos quedando así como, "Uy, ¿qué pasa si este mes lo postergamos? Porque de verdad la vida ya no da más para más". sí, Es parece que una eso buena pasa cuando idea, pero trabajamos la vida. con una diosa. Eh, 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 es como ese meme que es como lo que tú piensas de espiritualidad y ves una persona en posición Om, así con sus deditos, y lo que es la espiritualidad, una señora sacándose la mugre por un cerro para abajo, así como, y así con cara de sí, estoy bien, no me quiero eso, es eso. Yo creo que trabajar con Morrigan es súper intenso y Sí. cuando un conjunto de personas trabajan con Morrigan, o sea, es como ir a un concierto de, no sé, así un metal muy, muy pesado, muy fuerte, así como, Es como los virales que hemos visto de los mods en el concierto de System of a Down. Sí, exacto, sí. exacto, tal cual. Yo tengo
tengo que mencionar que me mató la risa con todos los memes que siempre la Nadia postea porque eso es como, confía en el proceso. El El proceso. proceso. Exacto. Es que yo ya me río. Yo ya me río Es del que no queda proceso. más, Ya. pues, ¿Qué voy a hacer? Tengo que el reírme del proceso. proceso. Exactamente. Es Sí. que todo depende cómo tú quieras tomar también el camino. Entonces, eh, tú tienes un proceso, un avance, y todo va a depender de cómo tú lo quieres mirar también, cómo tú lo quieres ir procesando. Esa frase cliché que a lo mejor a la gente le suena súper latera, así como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, es verdad. Si tú quieres ver negatividad en todas partes, o que tu vida, la vida es una porquería, y todo sale muy mal, y mi vida, no sé por qué la vida está ensañada conmigo, y en modo víctima, pero sí, víctima como esta pobre señora que partió de este plano, eh, o se me quedaron pegadas chiquillas, no sé, Yo a te ver, escucho. voy a esperar que vuelva. Ya, esté preparado. Yo te escuchaba bien, pero justo ahora te quedaste pegada. Bueno, Sí, eventualmente volverá. como que Esperamos. dijo, se me quedaron pegadas y se quedó pegada ella. Fue como, Esto nos pasa por empezar a hablar de otros planos. nos cuesta. Me pasó Ahí por volvió. pegar a la señora. Sí. No, pero hablando en serio, uno depende cómo uno quiere enfrentar la vida, pues cómo uno quiere mirarla. Si uno quiere mirarla desde un prisma profundo, quiere mirarla desde un prisma desde qué es lo que la vida me está tratando de enseñar con esto que me está tocando vivir tan duro, tan difícil, y hay derecho a pataleo también. O sea, yo creo que es súper válido el enojarse, el enfurecerse, eh, el despotricar, no sé, pues todo lo, como decíamos con mi hija, de pronto el morriganazo, que no, así como cuando te da así como, ¡ah! Como el enojo vivo. Entonces, Qué eh, buen hacíamos término. ese alcance. No buen término. Sí. Eh, Pero eso, pues es como, depende cómo tú quieras mirar las cosas. Y trabajar con Morrigan es intenso. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo liviano. Bueno, yo creo que trabajar en realidad la espiritualidad en ningún ámbito, solamente que hay momentos o circunstancias donde tal vez tenemos más herramientas, pero eh, Morrigan es una diosa muy desde lo primitivo, muy desde esa fuerza eh, visceral, es muy desde la tripa, es muy intensa. Entonces, eh, tenemos versiones, lógicamente, de ella, versión donde está la anciana sabia, ¿cierto? Tenemos a la joven guerrera, tenemos distintos rostros de Morrigan, tenemos Bat, tenemos Matcha, que son como distintas versiones o distintos ángulos de esta deidad, que de pronto también toman estos matices de trinidad de diosas, digamos. Eh, También muy propio de la cultura celta por sí misma, que tiene esa línea. Así que creo que en sí uno va pasando también por etapas donde trabaja con, Con con la distintos. joven, por ejemplo. Claro, después donde ya estáis más madura, tenéis otra perspectiva de vida, pasaste por otras cosas, entendiste, aprendiste, ya viviste esa etapa. Entonces ya no te vas a sentir tal vez en la misma frecuencia o sintonía, entonces tomas a la otra deidad o el otro rostro de esta deidad y enfocas tu trabajo con ella. Claro. Y así sucesivamente vas haciendo tu enfoque. Yo creo que ese es un poco también el beneficio que nos ofrecen las diosas que tienen esta triada, digamos. Mm, Hay aspectos que van resonando con distintos momentos en tu vida. Y
Así Y en mismo. relación a eso, o sea, encuentro súper bueno que estés hablando como de cómo ves, cómo percibes a la diosa Morrigan o cómo aparece de repente en distintos momentos de tu vida, porque siento que a veces nos escribe gente preguntándonos sobre como la práctica espiritual y de repente nos escriben así como, ¿cómo me uno a ustedes? O ¿qué recomiendan para un ritual? Y siempre como que le hago esta pregunta a la gente que tenemos de invitado especial, de cómo comenzaron su práctica, cómo la han ido desarrollando, cómo fue que se fueron acercando al paganismo, cómo fue que conocieron en este caso a la diosa Morrigan y desde dónde lo ves tú, porque siento que cada postura es única, entonces siempre es interesante preguntarle a los invitados. A menos que, ay, se me quedó pegada de nuevo, ¿no? Sí. Mientras vuelve, el Ludo en el chat dice que es súper sano enojarse, eso es puro amor, que no se enojan, me producen mucha inquietud. A nosotras también, yo creo. Nadie es puro amor. Como decía mi profe de la universidad, decía, yo no confío en la gente feliz. Se nos fue la... O no, debe tener problemas de conexión. Sí. Va a volver Y en yo cualquier momento. creo, yo creo que hablando de eso, de la gente puro amor, yo creo que una de las posibilidades que ofrece como el paganismo y el dedicarse a distintas deidades que, por lo que vemos acá, no son los dioses de las deidades cristianas, que es puro amor, pura compasión y nada, como que igual te interpelan al enfrentarte a aquellos lados como no tan aceptados quizás socialmente como a la rabia, se valida eso. Y volvieron a nadie. Fue un gran porrazo, chiquilla. Hemos Como el tenido meme, peores. como el meme. Ese fue un proceso evolutivo espiritual. Así que, bueno, como estábamos hablando, tú estabas preguntando un poco cómo ha sido el proceso, que la gente les escribe, le pregunta cosas. Cuéntame un poquito de eso. Claro, no, es que siempre es interesante como cada uno tiene su práctica espiritual muy personal. El paganismo Claro. no es una espiritualidad, una religión, una fe institucionalizada. Entonces cada uno lo vive de una forma distinta, hay distintas interpretaciones, no hay ninguna como correcta o errónea. Es súper interesante cuando uno tiene invitados, aprovechar de preguntarles, así como, oh, ¿cómo fue que fuiste creando tu camino o descubriendo este camino? ¿Cómo te encontraste con el paganismo, con las deidades con las que trabajas? ¿Cómo se fue desarrollando ese proceso? O como llegó el amor, Regan, igual a tu vida. Bueno, la Morrigan llegó de una forma muy como ella nomás, muy especial, muy particular. Yo en esa época tenía aproximadamente, a ver, será más o menos 2000, muchos años. Piensen ustedes que yo tengo 48. Entonces, Una nota. a ver, una criatura. Eh, a ver, 2003, por ahí, más o menos, calculo yo. Y yo en ese tiempo masteriaba rol. Ya masteriaba rol Edad Oscura, que pocos lo masteriaban en esa época. Ya era Vampiros Edad Oscura, porque estaba Vampiros Mascarada y Vampiros Edad Oscura. Y yo masteriaba, ¿cómo se llama? Edad Oscura. Era como que tenías que ambientarlo no podías ambientarlo en un tiempo moderno. Lo tenías que ambientar así como, no sé, pues en la Edad Media, siglo XVIII, ¿cachai? Como muy del tipo de literatura. Y éramos un grupo bastante grande, tú sabes que el juego rol, más de 5 personas ya se vuelve caos. Y tenía que usar mucho personaje no jugador para poder hacer fluir el juego rápido y que cada uno de los jugadores tuviera su turno para ir haciendo su jugada, ¿cierto? Y me acuerdo que llegó a mi mente el nombre Marrigan como personaje no jugador y le puse ese nombre y después dije me gusta más con una O. Así Y después supe que lo era una inventaste tú. diosa celta. Yo
sí, fue así como que me hubiese dicho, oye, yo quiero jugar. Entonces fue así, tal cual como se los estoy contando. Primero fue como, me acuerdo que anoté y puse Marrigan, y después fue como, como muy cacofónico, tanta, entonces Morrigan suena mejor, ¿cachai? Y Morrigan fue mi personaje no jugador, que me la mataron en un juego después de varias jugadas, sobrevivió la pobre, y fue mi personaje no jugador, y de repente veo así como Diosa Morrigan, yo, ¿qué? ¿Pero cómo? No tenía idea que existía, que estaba, que piensa tú que en esa época el internet todavía estaba bastante en pañales, la información que había era como muy de tipo blog, era como lo más popular que había, donde tú tenías información, eh, no había Facebook, no había menos Instagram, no había nada de eso. Entonces era como, ese fue como mi primer encuentro con Morrigan, y Qué cuando loco. supe que era fue como, oh, dije yo, no puede ser, esto es maravilloso, así, pero la quiero de reina central en mi altar, ¿cachai? Y claro, y me acuerdo que imprimí un dibujo con el que resonaba mucho, para mí la imagen de ella, y posterior a eso trabajé muchos años con ella, trabajé muchos años con ella, y hasta el día de hoy, eh, una vez al año para mí es como parte del, del agradecimiento por el aprendizaje, es rendirle culto a las divinidades con las que yo he trabajado a lo largo de mi vida. Y una Justo de eso. ellas es que eso es agradecer, pues es como cuando tú Mm, le dices a tu, no sé, pues a tu mamá, a tu familia, le das las gracias por el apoyo, a tu abuelita, qué sé yo, así como mm, gracias mamá por ayudarme con esto, gracias por tu cariño, por tu cuidado, por tu preocupación. Eh, Piensa tú que los dioses y las diosas muchas veces nos maternan cuando nos sentimos huérfanos de algo, cuando nos falta algo. La figura arquetípica de la divinidad viene a entregarnos algo irreemplazable. Por mucho que tengamos mamá, papá, abuelito y toda la onda, nos entrega esa parte. Y, y generalmente, como simbolismo como del renacer, del nuevo año, me gusta hacerlo en Beltane, ese agradecimiento. mm. Y ahí es como velita de estas chiquititas, así a cada una de ellas, así con a veces les escribo el Oh, qué nombre en lindo. la vela, escribo su inicial en la vela, Como mini altares así aquí. como, claro, ¿cachai? Mm. Gracias, ¿cachai? Morrigan, gracias Asherat, gracias tal, papá, y así, ¿cachai? ¿Viste? Si uno Y ese, igual y va espero que se sacando consuman. buenas ideas en esto de la conversación. Mm, sí. Y de todas maneras, pues uno se nutre con la conversación porque dice, ay, mira, nunca lo Mm, había hecho así. mm, Sí, de repente me da por vestirlas, por especiarlas, por ponerle mm. cosas, a veces compro velas más grandes. Uy, Veo que me quieren decir, pues me gusta también Es leer hermoso. el resultado de la vela para ver qué mensaje. Y siempre ahí cuando hago mi rito les digo así como qué me quieren decir, qué me quieren comunicar, qué sería bueno que yo supiera que ustedes me quieran decir. Entonces también ahí hago esa parte y es un rito simbólico bien especial que te deja un mensaje importante. Así que generalmente así voy trabajando y me gusta hacer el trabajo de dar estas gracias, como les digo, una vez al año, eh, porque no sé, pues no soy ingrata, ¿cachai? No me Mm, gusta ser ingrata con los dioses, nunca me ha gustado esa forma de pronto que la gente como que tiende mucho a me serviste y te usé y después te deseché, ¿cachai? Y mm. no encuentro súper triste trabajar las energías de esa forma.
Como lo que hablamos con la Por Eve de eso la para mí máquina siempre, expendedora de deseos. Sí, tal cual. exactamente, tal cual. Así Es que como esa es la como una lógica forma también cristiana, de poner las vidas en mí. ¿Qué cosa es? que es como la lógica cristiana casi. Es como van, ya te pido tal cosa, si me la cumples hago la manda y con eso quedamos listos. Como ya, chao, sigue tu camino. Y Y yo volveré diría cuando que, Sí, necesite algo de nuevo. yo diría que por un lado sí, cristiana, pero además súper como capitalista, porque es Sí. como de, se transforma no en una interacción entre dos seres, entre dos iguales, o no necesariamente iguales, puede haber eh, no horizontalidad, pero se convierte simplemente como en una transacción Mm, económica. Es como, yo te pago sí, y tú me das un servicio. Y es como, tal cual. eh, yo creo que necesitamos encontrar, explorar formas de relacionarnos entre seres humanos, entre humanos y naturaleza, entre humanos y divinidades, entre humanos y ancestros, y así, así, así. De una forma que no sea una transacción económica. sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo pienso personalmente que la relación que tenemos que tener, por ejemplo, con, no sé, espíritus tutelares, ancestros, eh, no sé, hasta, no sé, la gente que es caota, por ejemplo, que usa muchos servidores y yo soy como que a mí me da caleta de pena cuando así como, no, ya no estoy usando este servidor y yo, pero ¿por qué? ¿Pero qué te hizo? Si te ayudó, ¿cachai? Como que me da pena. Como que no puedo concebir el crear algo energéticamente como para después dejarlo así como guardado en un cajón, así como ya, chao, no me sirven más. Mm. Es como que, como como ropa, así como ya, ¿sabéis qué? Hasta aquí nomás. Eh, en Es que ese ahí está, sentido, creo que... Dale. ahí, ahí está el verbo que tú usaste, es usar. Usé a Sí, esta deuda, Sí, usé a esa entidad. Eso no te habla de una relación de respeto o de comunicación, te habla no, de usar. Uno usa cosas, uno no usa personas. y tampoco energías, po. O sea, tienes que pensar que incluso las cosas proyectan una energía, ¿cierto? Yo tengo puesto, no sé, pues mis aritos de la fuerza, porque la fuerza estará contigo. ¿Cachai? Y son un pedazo de plástico que ni siquiera podría decirte que es una piedra, que tiene una... No, pero para mí representa algo. Es el sentido que yo le doy a lo que yo tengo hoy día, ¿cierto? Mi cosita donde está mi bruja, ¿cierto? Mi piedra, no sé, por los elementos que yo puedo usar, ¿cachai? Cosas así. Eso de alguna forma tiene un significado eh, y un trasfondo para uno, ¿cachai? Creo que se ha perdido mucho el simbolismo y lo que de alguna forma significa, qué es lo que es la energía de la deidad, qué implica esta deidad para ti, porque es una energía viviente, es una energía que existe y que está ahí. Yo tengo aire y respiro, pero no lo veo, chiquilla. Pero sin embargo, mm, mis pulmones y mis alveolos los agradecen muchísimo que yo tenga airecito para respirar. Lo mismo pasa con las divinidades. No necesariamente todos los sentidos van a confabular para poder percibirlas, ¿ya? Pero estos otros sentidos tal vez van a poder percibir lo que con los 5 sentidos no necesariamente podemos percibir. Eh, Creo que el trabajo, el dar las gracias, porque la gente de pronto, me acuerdo haber trabajado muchos círculos de mujeres y me acuerdo mucho que mujeres jóvenes sobre todo, obviamente en su proceso, ¿cachai? Y respetando profundamente el proceso que estaba viviendo esa persona, eh, rechazaban mucho, me acuerdo, a las diosas que son como de sacrificio
o diosas de la Oh, maternidad, por ejemplo, o diosas de la, no sé, pues de la contención, como por ejemplo Demeter, y querían diosas como aguerridas. ¿Por qué? Porque ellas necesitaban esa fortaleza. Entonces Morrigan era así, pero la última chupa del mate. Era como, por favor, ¿cachai? Esa quiero yo porque es bacán. Y Sí, pero, planteo un poco la pregunta, sorry que me meta así como en la conversación, pero, pero pero, pero eh, vamos en eso. ¿no será también porque de repente siento yo, o es mi percepción, que el paganismo, con su gran repertorio de diosas, arquetipos y criaturas, viene a presentar opciones que de repente las religiones más tradicionales o normativas no te presentan tantas opciones? O sea, creo que, por ejemplo, el tema de la figura materna, la figura cuidadora, la figura que nutre, la que se sacrifica, eso está muy presente en tradiciones más, o sea, en religiones más tradicionales, como por ejemplo la María. Virgen María, como que esa ya está, ya existe, ya tienen su Mm. espacio, por así decirlo, y quizás se nos ha impuesto tanto ese modelo que a veces otras religiones o otras culturas o otras espiritualidades permiten decir, pero es que además hay otras opciones. Exacto. Por eso te digo, yo creo que tiene que ver, perdón, con el proceso que nosotros estamos viviendo. Porque, por ejemplo, yo cuando eh, me hice toda esta evaluación de acuerdo a cuando tú cuentas los números de tu fecha de nacimiento, ¿cierto? Hay una tablita que te va dando, no, se llama, creo que se llama tabla pitagórica, si no recuerdo mal, eh, que te da una letra por número, ¿cierto? La letra A vale 1, la letra B vale 2, la letra así, hasta completar el abecedario completo. Entonces, eh, cuando tú haces, por ejemplo, no sé, pues había formas de acuerdo a si el nombre con el que a ti te bautizaron o te pusieron tus padres, resonaba con tu fecha de nacimiento o no resonaba con tu fecha de nacimiento. O sea, los dos números tenían que dar el mismo resultado final. Oh, Entonces, si esto no resonaba o no se no estaba como en la misma frecuencia, había una disonancia, ¿cachai? Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que saqué la numerología y de acuerdo a un calendario que había en un libro, no sé si ustedes conocen a Silvia Zelowski, que hizo un libro, es una escritora chilena, que hizo un libro que se llama, creo que se llama Los arquetipos de la diosa, o los rostros, no, los rostros de la diosa, de Silvia Zelowski, donde salen distintas divinidades, 28, respetando el calendario, digamos, menstrual femenino, ¿cachai? De 28 días, 28 diosas. Y yo me hice como la evaluación de acuerdo a mi fecha de nacimiento y justo la número que me tocaba a mí era la diosa Demeter. Y me cayó pésimo. La odié así, pero con todo mi ser. Pero, ¿cómo yo? Si yo soy terriblemente chora, ¿cómo me ponen esta señora latera que anda persiguiendo a la cabra chica ahí en el inframundo? ¿Cachai? Y me enfurecía, po, choreadísima, ¿cómo es posible? Y me acuerdo que sentí una rabia y yo ahí me acuerdo que lo conversé con mi terapeuta y me dijo, bueno, hay algo que trabajar ahí porque te está moviendo una rabia, pero increíble, ¿cachai? ¿Por qué te enoja tanto? ¿Qué te hizo la pobre Demeter, ¿cachai? Porque tú le tengáis tanta bronca. Entonces, fue un arquetipo que trabajé, pero años, años. Y hoy en día, desde la herida sanada, eh, y desde la cicatriz, porque siempre queda la marquita, pero ya la toco y no me duele, ¿cachai? No siento rabia, siento un amor pero profundo y un agradecimiento infinito a Demeter, porque justamente me enseñó y me mostró esa parte que yo tengo de que si yo no recibí a lo mejor los cuidados que tal vez yo necesité desde mi niña, ¿cachai? Yo los doy hoy día.
Y yo soy mamá osa hoy día. Y eso ¿Cachai? te iba a decir, es que yo creo que también tiene que ver con cómo a veces a uno le van contando el mito y como reentender el mito, porque si te ponen Es que simplemente ese así es el como que, punto. Demeter, se le perdió la hija, se pone triste, bu, 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 aparece el invierno. Y es como que, oye, cuéntalo de nuevo, pero de otra forma. O sea, si tu hija está desaparecida, tú mueves cielo, mar y tierra y no Sí. descansas y le haces la vida imposible a todo el mundo hasta que aparezca. Es como, yo eso ya lo entiendo como un acto no pasivo. No. Y Y era eso era como Absolutamente. antes que que se te me importa un desapareciera la comino si hija. los humanos se mueren de hambre y se les mueren los cultivos, no me importa. Y entendí que me acuerdo que había un sueño que tuve recurrente en esa época, eh, que era una especie como de, era como otra época, tiempos antiguos, y yo estaba en una especie de, era una especie como de túnel o caverna. Y yo lo único que quería en mi fuero interno era salir a pelear afuera porque había una guerra afuera. Y yo quería ponerme, pero ahí la cota de malla y salir ahí, agarrar a cachuchazo a toda la gente que estaba afuera. Ese era como mi espíritu más primitivo y salvaje, quería hacer eso. Pero yo me quedaba allá adentro con las mujeres, los niños y las personas ancianas. Y yo me quedaba contándoles historias y conversando con ellos para que se quedaran tranquilos. Eh, y me acuerdo que el sueño me daba mucha rabia y me generaba mucha como. Y yo me acuerdo que el legado decía, por la cresta, hasta en los sueños no puedo ir a sacar mi espada y pelear con el mundo, ¿cachai? Y era como, ay, pero ¿por qué ahí metía con toda esa gente? ¿Qué tengo que andar haciendo yo ahí? ¿Cachai? O sea, ¿sabes el valor que significa tener que ser la contenedora eh, de personas que están muertas de miedo, de niños que no entienden lo que está pasando, o sea, mi psiquis me entregó una herramienta maravillosa y yo en mi consciente no era capaz de verla, ¿cachai? Y fue un proceso terapéutico importante, ese para mí también. Por eso Pamela Morrigan marcó una época muy importante de mi vida donde yo necesité defenderme de las adversidades que me tocaron vivir. Pero después vienen las etapas de la aceptación, vienen etapas de reconciliarse con distintas cosas de tu vida y tú vas abrazando distintas cosas, distintas situaciones, distintas deidades que van pasando por tu camino, porque en ese minuto fueron nutricias para ti. Y para mí, mi forma de mantenerlas vivas, de mantenerlas presentes, es haciendo este rito de gracias. Así como en los Estados Unidos hacen esta cena de Día de Gracias. Sé que es muy gringa mi comparación, pero muy capitalista y muy gringa mi comparación, pero la verdad es que para mí es eso. Para mí es agradecer el, el camino que transitaron conmigo, que puede ser un camino, no sé, de un año. Es como, no sé, pues cuando tú tienes una relación, un vínculo con alguien, esa persona te puede acompañar un año, te puede acompañar 10, te puede acompañar 20, te puede acompañar 3 meses, 2 semanas, relativo. Y a veces hay gente que pasa muy poquito tiempo por la vida nuestra y nos deja una Un gran enseñanza que a lo impacto. mejor una persona que estuvo 10 años no te dejó el mismo contenido que te dejó una persona que pasó así como un tránsito cortito. La calidad de la experiencia, de lo que te tocó vivir. Entonces, yo personalmente me acerco a la divinidad de acuerdo a mi necesidad, a lo que yo siento que tengo que trabajar, eh, a lo que siento que tengo que de alguna forma, y siento que, para que no se me vaya la idea, perdón, el cambio un poco abrupto de eh, la relación que creo que tenemos que tener con las divinidades o con las deidades es la relación que logramos tener con nuestro terapeuta cuando hacemos clic terapéutico, que es una relación de cariño, donde yo confío en ti y te cuento mis cosas, y te cuento cómo me siento, y te cuento mis debilidades, y te cuento mis penas, y te cuento mis alegrías también.
porque no se trata de solamente ir y cargar No. a mi terapeuta o a mis deidades con puras tragedias. También te digo, oh, ¿sabéis qué? No sé, pues, me ascendieron en la pega, estoy con un hobby nuevo que me encanta, estoy saliendo a trotar todas las mañanas y estoy súper feliz, ¿cachai? Lo mismo con tus deidades, el mismo trato, no el uso de. El psicólogo o el terapeuta no es una persona que tú usas para tu beneficio. Esa persona te entrega herramientas y tú pagas por ese trabajo, porque es un trabajo, ¿cachai? ¿Y cómo yo pago este trabajo de la deidad? Con energía, ¿cierto? Entonces, la velita es energía. Si yo canto una canción, es energía. Yo muchas veces les doy mis ofrendas de esa forma, me gusta cantar, no cantaré bien, pero no importa, es mi energía y es mi amor, ¿cachai? Es mi cariño y es mi forma de expresarlo. A veces bailo, ¿cachai? A veces bailo, a veces, no sé, pues siempre estoy más en un proceso, no sé, pues más introspectivo o más hacia adentro y no es tan hacia afuera mi sentimiento, entonces lo hago con alguna pequeña meditación de unos 10 minutos, por ejemplo, un trabajo de respiración, eh, o simplemente vocalizaciones, por ejemplo, como hacer el OM, pero me gusta usar todas las vocales. Entonces, hago el OM, pero hasta que sale todo el aire de mi cuerpo, y así, con la otra letra. Y esas son mis ofrendas, son sencillas, Lo que pero van son, haciendo. para mí es como, no sé, y siento que quedan bien, que Sí, quedan contentos, ¿cachai? no, Son Ese es el punto. significativas. me acordé justo de lo que estuviste conversando hace poco, Eve, cuando estuviste de invitada para el Día de la Danza en otro live. De que de repente tenemos estas cosas que son muy humanas, como bailar o cantar Sí. o hacer arte, pintar, o sea, como que todos hicimos esto cuando éramos niños porque son conductas humanas. Pintar es humano, cantar es humano, moverse es humano, pero todos lo hicimos cuando niños porque es la forma en que aprendemos, pero en algún momento se nos crea como esta idea de que, no solamente un bailarín, un ballet Puede bailar. profesional del Bolshoi puede ser bailarín. No, Bailando que solamente un canta. artista, Picasso puede ser artista, pero en verdad todos podemos hacer de todos, sobre todo si es que nos nace y sobre todo si es como en una relación tan íntima como de tú como una ofrenda, por ejemplo. Como cuando estuvimos Eso, en la casa de la Nadia y estuvimos pintando el lienzo del nido. Que nosotras con la eso es Nadia una sin ser actividad artista, energética. porque el artista era la Morín. Sí, po. ¿Se acuerdan que hasta mi hija ayudó un poquito en esa Sí, pintada? Hay fotos, ¿dónde está tu hija? Y el Hay que Rafita fotos de chiquitito, testimonio. mi hijo también. Tu hijo también estaba chiquitito, si me Ay, acuerdo. Ay, tremendo pecado. sí, no me digas. No me digas que traten con tercero de derecho la criatura. Enorme. ¿Viste? Ahí ese fue el sonido de mi carnet. Estrepitoso. Pero eso es como lo bonito también de hacer algo en comunidad, que no necesariamente tiene que ser perfecto, porque, bueno, ahí podemos discutir lo que es la perfección. Pero cuando es algo que se hace desde el cariño, desde la autenticidad, desde la emoción, y más encima, si es un trabajo colaborativo, donde, por ejemplo, claro, ahora tenemos el recuerdo bonito que lo hicimos entre todos los miembros del nido, incluso participaron miembros de la familia, o sea, tiene como otro carácter también. es como lo mismo que Absolutamente. decíamos esa vez en el live del Día de la Danza, que lo importante es más que el producto, porque fue en un live con la Ori de Chianos Chile, que ella hablaba que ella enseñaba danza tradicional en Irlanda ahora. Entonces, como que el objetivo no es como la danza de competencia, no es la danza de espectáculos, sino que para los irlandeses el baile genera comunidad. Y eso es como lo que ella intenta rescatar a través del baile. Entonces, yo creo que lo mismo tiene que ver con cómo llevamos las devociones, las ofrendas, o cuando hemos participado en grupos, que el resultado
Lo que importa en sí no es el resultado final, no es como crear una obra maestra de danza o de lo que sea, sino como que el proceso y dar lo mejor de uno en eso que se va creando para la deidad. Es como, y en ese momento nosotros ya teníamos un lindo lienzo del nido, bla, 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 y quedó bacán, pero como el proceso de construcción colectiva es lo que yo creo que es mucho más relevante para la deidad que el lograr ponernos de acuerdo con las formas, con todo el trabajar en conjunto por un objetivo. Yo creo que eso sí ya es Exacto. como muy significativo como ofrenda. Exacto. No, el crear comunidad, crear Mm, unión, el juntarse en un mismo tiempo y espacio para un fin en específico, el idear un imaginario, tratar de poner en palabras y sí. generar un acuerdo de cómo visualizamos cuál va a ser nuestra imagen, que eso genera diálogo. Entonces, al final son procesos que son importantes, etapas dentro de ese. El resultado final es lo que se ve, pero Sí. no es todo el proceso en sí. Eso me Sí, pues es como recordó cuando, por a algunos ejemplo, debates en el lío, cuando estábamos como por celebrar los primeros ritos, entre si se seguía directo del manual o habían otras versiones que era como, lo importante es juntarnos, da lo mismo si encendemos solo una velita, pero lo importante es eso hacer y que me trajeron esos recuerdos. es que eso yo me acuerdo que hay gente que es bien así como es súper apegada al rito, que al ritual en sí, y otras personas que son un poco más holgadas y dicen, bueno, esto lo podemos hacer de esta forma, podemos modificar esto por esto. Eso es como el beneficio que te da el paganismo en el fondo, que nada es como tan exclusivo. Tú puedes, no sé, eh, de alguna forma, no sé, por un ritual de descarga, puedes reemplazar ruda por salvia, ¿cachai? No es que tenga que ser algo irreemplazable, si no tiene ruda, no funcionó, no. ¿Cachai? Entonces, creo que en el fondo también es el hacer comunidad, el gestar espacios donde podamos estar eh, justamente vibrando energéticamente. Eso es lo que yo creo que de alguna forma es nuestra manera de hacer como la retroalimentación. O sea, Mm. tú pides algo, por ejemplo, tú, no sé, tienes que dar una prueba y tenés miedo porque puede que te vaya mal, puede que, no sé, el profesor te intimida, que pasa mucho, eh, y tú le pides así como a tu divinidad, a tu diosa o a tu dios que te insufla esa fuerza, esa fortaleza, esa claridad mental, y tú haces tu petición y te va bien en esa prueba, eh, el hacer una ofrenda, yo saben que he hecho también, he hecho comida, he hecho comida y, y comida que proceso, o sea, que hay no es así como la saqué del congelador, la puse en el microondas y la puse en el altar, ¿cachai? Porque para mí No, eso no tiene ningún sentido. Entonces, es el proceso. hago, por ejemplo, no sé, qué sé yo, una tartaleta, un puré de manzana, qué sé yo, invento, ¿cachai? Y no sé, pues como a mí me gustan esas manzanas como acarameladas, como con canela y cosa más rica, me encanta. Esa y eh, yo dejo, por ejemplo, con inciensos, con todo el protocolo en mi altar, eh, pongo esta ofrenda, la dejo 1 hora y después yo me sirvo, le entrego la energía que puse en esa preparación a la divinidad. Y como ellos no pueden comerse la materia, yo me la como. Salimos ganando Para, todos. para Hay que nosotros ser también prácticos, chiquillos. la comida también ha sido como una presencia fuerte en nuestra ritualización. Yo siempre trato para las festividades como de la rueda, como preparar alguna comida especial. Tengo como ciertas recetas que preparo especialmente para esa fecha y hacemos lo mismo. Siempre se pone la mesa con un espacio para la deidad y después también al final de la comida se hace como una pequeña ofrenda en donde se deja
un plato especial que tenía como porciones de todo, se deja, por ejemplo, en el bosque o en algún Sí. arbolito o algo así. También, también. Porque claro, o sea, tanto las criaturas que puedan vivir en ese bosque, por ejemplo, como la misma naturaleza va a hacer una alquimia de esa alimentación, Ya. de ese alimento que ustedes están ofrendando. Entonces, se va a generar un nigredo, se va a generar posteriormente un albedo, ¿cachai? Y se genera después un rubedo, por ejemplo, con una flor, con una planta que creció gracias a ese abono que fue esa comida que sufrió todo este proceso alquímico, ¿cierto? De descomposición, de absorción y después de desarrollo, crecimiento. Exacto, ¿no? Y también está esta idea de que cuando nosotros comemos, es como quizá uno de los ejemplos más obvios o más gráficos de nosotros tomando elementos de la tierra, así porque nosotros estamos cosechando los vegetales o nosotros estamos consumiendo el animal, incluso aunque sea de forma indirecta, así como ya, sí, trajeron los arándanos desde Chile y las gallinas del gallinero, da lo mismo. A lo que voy es que nosotros tomamos, pero por el acto del ritual, que podría ser la cocina y la comida y la ceremonia y el ritual y el agradecimiento, después nosotros devolvemos algo. Y eso, como dices tú, se devuelve para como continuar y perpetuar el ciclo a través de esa regeneración. Bueno, hay yo me acuerdo en mis años de criatura, me acuerdo que muchas veces alguien abría, por ejemplo, no sé, por un cumpleaños que se juntaban en una casa y alguien abría un vino, abría una cerveza y tiraban un chorrito a la tierra. No sé si Claro. les tocó para la Las Pachamama, ¡pum! libaciones. Un Oh, chorrito. sí. ¿Sí o no? Y yo me acuerdo que lo hacía gente no sé, porque no pertenecía a ningún espacio de ninguna índole, pero hacía como, tiraba un chorrito al suelo, así como para la Pachamama. Me acuerdo mucho de, no sé, será un tema generacional, pero me tocó mucho verlo cuando yo era así como de Es que veintitantos, cuando tú ¿cachai? vas como a la parte más antigua del ritual, es como una forma inconsciente porque quizá la gente no tenía como la explicación científica, pero igual algo se cachaba por el tema de la experiencia de que cuando tú Mm, devuelves algo al territorio, algo sirve. O sea, cuando tú dejas, por ejemplo, la sangre del animal que sacrificaste, porque el sacrificio significa que te lo ibas a comer, pero esa sangre la devuelves a la tierra, en el fondo lo que estás haciendo es darle fertilizante a la tierra, porque hoy en día, si uno estudia como la química de los fertilizantes, una parte está hecha con huesos de animales. Entonces, eh, hay, hay una parte que quizás uno no tenía la explicación científica, pero instintivamente uno sabía que tenía que hacer algo para devolver esa energía que no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Se transforma, justamente. Y a A mí propósito, me me llama. acordé del libro de, ¿cómo se llama? Como animismo, animismo nórdico. Rasmussen habla justamente de que en épocas antiguas el ritual se entendía como algo necesario, o sea, los humanos teníamos que formar parte del ritual obligatoriamente para que la naturaleza siguiera su curso. O sea, no era solamente de que el ritual lo que me da a mí como individuo, de decir como, ok, me sirve como algo terapéutico o me sirve para solucionar mis problemas del día a día, sino que yo tengo una responsabilidad de participar en el ritual y hacer que el ritual se haga, porque si no, el, el ritmo natural no se va a cumplir. Así como poniendo un ejemplo súper como estúpido, pero al mismo tiempo gráfico, es que si yo no participo del ritual, el verano no va a llegar, las cosechas no van a producir simplemente. Y eso ya no me afecta solamente a mí como un individuo, sino que afecta a toda la comunidad y a todo el orden cósmico. Y eso se ha perdido tanto. Se ha perdido tanto, siento yo, que damos por sentado que el agua sale de nuestros grifos, que vamos al supermercado y compramos cosas en una vorágine de inmediatez, donde todo es para ayer. Y creo que nos cuesta tanto
yo creo que por lo mismo también tenemos esa sensación, que no es sensación, eh, de que el tiempo vuela de forma brutal y ya no ya estamos en mayo y no sé cómo llegamos de febrero a mayo, parece que hubiesen pasado, no sé, un mes y han pasado 4. Entonces, la sensación de rapidez, de inmediatez, creo que es por lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo era chica, por ejemplo, y tenía a mi mamá viviendo en Brasil, yo esperaba una carta meses, 3 meses. Y ahora todo, por ejemplo, no sé, a mí me encantan las herramientas que la tecnología entrega. No estoy en contra en lo más mínimo de ninguna herramienta. Yo creo que todo hay que saber usarlo. Creo que ese es el gran, porque la gente como que se va en una postura muy así como demonizar, no sé, pues las redes sociales, el internet, las inteligencias artificiales y como que todo es malo. Y no, hay que saber usar las cosas, hay que saber cómo enfocarlas, qué lineamiento tú le vas dando. Pero me acuerdo que la sensación del tiempo en esa época era como muy lento. El verano me acuerdo que a mí se me hacía eterno desde que yo salía de vacaciones hasta que entraba al colegio. Una sensación así como de, ¡ay! Pasaron como 6 meses y eran 2. Y que era largo y era eterno y era mucho rato y así como, ay, quiero volver al colegio, ha pasado mucho rato, ya estoy aburrida, así como ya no hay lo que hacer, ¿cachai? Era como esa sensación y hoy día hasta los niños tienen esa sensación de velocidad. Ah. Tú le preguntas a una persona mayor, gente de la edad mía, gente de la edad de ustedes, niños, adolescentes, jóvenes, y todos tienen la sensación de que el tiempo vuela. Claro, hay varios factores ahí, po, porque por ejemplo, claro, cuando uno es chico, que te digan, no sé, po, si uno tiene 5 años y te dicen tienes que esperar un año, es como tienes que esperar un quinto de tu vida. Es, hay como una cosa de proporción ahí y de capacidad abstracta de entender cuánto es un año. Pero, pero también es cierto que en épocas antiguas quizás los bombardeos de información que uno recibía no eran la misma cantidad que hoy en día. Quizás te comparabas con la gente de tu villa, gente con la que tú conocías realmente. Las noticias se publicaban en un diario que comprabas y el diario llegaba una vez al día, quizás, o el periódico, que era una vez Sí. cada tanto, pero hoy en día tenemos demasiado bombardeo de información. Pero yo Y de información recuerdo que no es, igual, no es sí, digna, así como, es muy yo alarmista, recuerdo creo yo. igual, no sé, ahora que la Nadia dice como las vacaciones, no sé, yo recuerdo como que el día, en sí era como mucho más largo, como que el periodo de la tarde y el como contemplar el atardecer, va a hacer cosas, se sentía mucho Exacto. más largo, menos efímero que lo que es ahora, que ahora como que uno es un constante como tengo que hacer, tengo, y es como, ¿en qué minuto Sí, uno para? ¿En qué minuto uno exacto. para y uno contempla? No Y hay se da el tiempo, pausas. Sí, se da el tiempo de decir, hoy día voy a dedicar 1 hora de mi día a hacer este rito y se siente el kairos inmediatamente, la calidad del tiempo, porque el cronos vuela, vamos. Pero eso, la calidad del tiempo, esa hora que tú hiciste ahí en ese rito, por ejemplo, lo sientes distinto, sientes otra. Y creo que de eso, como humanidad, estamos muy desconectados. Ujú. Caemos mucho en la vorágine de la velocidad, de la rapidez, de todo para ayer, pues, todo rápido, sí. todo muy, muy encima. Entonces, yo creo que también la invitación, por ejemplo, para las personas que están buscando un poco el cómo conecto con esto, cómo conecto con esta divinidad, qué es lo que tengo que hacer, yo creo que hay que conocer las reglas básicas, digamos, que a mí me sirvieron mucho en mi época, pues tú me preguntaste hace un rato atrás cómo yo había llegado al paganismo. Eh, Tuve la suerte de conocer, tenía unos amigos que tenían una librería en esa época, Mm. el gran tesoro en esos años. Y me regalaron un libro que era La magia de Buckland.
Ah, con una ya. tapita Oh, ya. celeste, me acuerdo. Ya. O sea, piensa tú que yo en esa época era el año 99, por ahí, a puertas del fin del mundo de 2000. Uno El de los primer tantos fines del mundo. El apocalipsis. Y me acuerdo que cuando yo recibí ese libro me abrió la cabeza mucho, eh, porque yo creo que, no sé, pues a muchas de nosotras nos tiene que haber pasado, no sé el caso de ustedes, pero yo crecí en una familia muy católica, muy culposa, muy desde, eh, no sé, pues mi abuelita me llevaba a Villa Alemana a ver a este niño, a Miguel Ángel, al cerro Uy. en Villa Alemana. Imagínate, yo tenía como 6 años a ver los milagros que hacía este chiquillo en ¿cómo se llama? En Villa Alemana. Entonces crecí con un dogma muy así como, muy desde la culpa, muy castigador. Entonces para mí todo esto y tener mi propio camino y tomar como las riendas de mi vida desde la espiritualidad fue una tremenda apertura. Y el paganismo me entregó una herramienta maravillosa que fue un tremendo sostén para mi vida eh, en mi juventud. Fue súper importante, fundamental. Y primero conocí la Wicca, que yo creo que todos empezamos como por Todos ahí, partimos por ¿cierto? ahí. Sí. Todos partimos por la Wicca, Es porque muy claro, chistoso porque todos los invitados es lo mismo. desde generacional, yo creo. Creo que todos partimos con bucle antes. Sí. Como Porque se ve claro, que es todos que somos también sub 30. yo creo que sí, porque era como lo que había en esa época, ¿cachai? Era como lo que había como a la mano un poco también. Sí. Pues no había muchas herramientas, no había muchas cosas que tú pudieras decir, eh, oye, ¿sabes que tengo esta cantidad exorbitante? No tengo la biblioteca Crowley, ¿cachai? Así como para decir, oh, mira, sí, tengo estos libros, tengo estas cosas. Uno no tenía ese acceso. Entonces, un libro como ese era como inmediatamente te abría como la cabeza. Y claro, pues yo empecé con la Wicca del minuto, yo creo que lo primero, por eso es tan importante ir como en etapas. Yo creo que es fundamental. O sea, si tú le hablas inmediatamente, no sé, por una persona neófita que está recién empezando y le hablas, por ejemplo, no sé, de la figura simbólica del Baphomet, lo dejáis peinado para atrás. La persona se asusta, siente miedo. Dice, ¿de qué me está hablando esta mujer? ¿Cachai? No, satánico, malo, feo, me voy. ¿Cachai? Entonces, claro, por eso uno tiene que ir en etapas. Esto es como cuando tú le quieres entregar simbólicamente, cuando uno habla de entregar la luz, ¿cachai? Eh, yo no puedo sacarte de una caverna que estuviste oscura, no sé, 3 horas y ponerte directamente a la luz del mediodía. Te dejo ciega, no vas a ver nada, te va a doler, te vas a sentir mal, te va a doler la cabeza, lo vas a pasar pésimo. Pero si te voy dando, primero en esa caverna te prendo una velita y va a ser tu primer atisbo de luz. Y después te pongo en la puerta de la caverna para que veas la luz por fuera, pero que no te llegue directamente. Y te saco al atardecer y recién al día siguiente te muestro una luz de mediodía. Y tú ya no vas a sentir que te hiere, que te hace daño. ¿Cachai? Y porque lo viviste de forma gradual. En este caso creo que es lo mismo, el aprender, y lo primero es cuando tú siempre creciste con la imagen de Dios como único e irrepetible, ¿ah? Él era todo, entonces tú tienes este molde, este Dios, y de pronto viene una religión llamada Wicca que te dice, fíjate que son dos, un Dios y una diosa. ¡Wow! ¡No! Como en serio. Y ahí creo que empieza el primer boom. Y después así como, oye, ¿sabéis qué? No es nada un dios o una diosa.
Son caletas, son muchos. No sabéis nada, hermanito. Te han mentido toda tu vida y tú no, ¿cachai? Y ahí es la señora del meme que se cae por el cerro para abajo, así como, ¡oh, espiritual! Es como eso, ¿cachai? Y ahí inmediatamente tú, como que te explota la cabeza, pero es como cuando tú das golpes en artes marciales, cuando es así como karate o judo o cualquiera de estas disciplinas, y tú golpeas una madera, por ejemplo, y se generan microfracturas en nuestros huesos, y después eso se calcifica y se hace una cosa, pero indestructible, ¿sabes? Después tu hueso es una piedra, ¿cachai? Eh, Te explota la cabeza, pero se te reconstruye de una forma maravillosa, porque entiendes tantas cosas, pero al mismo tiempo no es una cosa rígida, sino que es moldeable, porque así como vas adquiriendo nuevas informaciones, vas tomando cosas que te van sirviendo y vas siendo tal vez un poco ecléctico en tu camino. Oye, me gusta el mito de, no sé, o de Isis y Osiris, bonito, Egipto, ya. Oh, me gusta esto, Morrigan y Dagda, Celta, pum, lo tomo. Oh, me gusta, no sé, me siento súper a gusto con esta, no sé, por ejemplo, hay gente que conecta mucho con la geología, hay gente que conecta con la demonología. ¿Cachai? Hay gente que conecta con distintas cosas y creo que son parte de los caminos que uno va recorriendo. Y tu camino puede ser un ratito un sendero pedregoso, un camino de tierra, un camino con pastito, con flores, bonito, precioso, hermoso, un camino donde hay agua, ¿ah? Donde nos mojamos las patitas, ¿ah? Un camino, no sé, arenoso, como caminar en el desierto, donde se te hunden los pies, y así sucesivamente nuestro camino va siendo súper diferente. Es que yo creo que se van mezclando muchas cosas, porque por un lado, el cristianismo tiene esta tendencia a ser, bueno, monoteísta y dogmático. Entonces, es solamente un Dios, solamente una verdad, y esa verdad hay que creerla ciegamente. Em, y esto también viene desde esta mentalidad maniqueísta de que existe lo bueno contra lo malo. Es como que el mundo Exacto. entero se basa en esta lucha entre el bien y el mal. En cambio, después uno empieza a notar que, por ejemplo, el paganismo no se adhiere necesariamente a esa dicotomía, sino que uno, como la naturaleza misma, la naturaleza no es buena ni mala, sino que existen matices y existe neutralidad y existe un montón de otros aspectos. Entonces, cuando uno empieza a entender que quizá para uno el cristianismo ya no es lo único, y, y se produce este quiebre de esta dicotomía entre cristianismo bueno y todo lo demás malo, dices, ok, quizá si remuevo Este este velo. elemento de la ecuación y ya no veo todo lo otro como malo, sino que empiezo a entender, oh, hay distintas posibilidades, distintas realidades, y ahí uno puede ya recién empezar a navegar, a investigar, a generarse una opinión, porque uno tiene que entender antes de poder opinar y antes de poder discernir. Así es. No, y como entender de que no, acá como en el paganismo, no está este Dios omnipotente, este panóptico que está todo viendo y que todo es culpa y que existe como una diversidad inmensa como de deidad, de, no sé, los elementales, como que te abre el espacio porque, no sé, me acordé de Día del Orgullo Paganos de hace mucho tiempo atrás, cuando se hablaba como, ¿tú por qué llegabas a esto? Y como que siempre era como porque sentía como que el cristianismo no era mi lugar, estaba como súper limitado y acá hay como una multiplicidad de formas o de caminos en las cuales como yo puedo explorar cómo vivir mi espiritualidad según lo que a mí me va haciendo sentido. Y ahí como que y yo creo que es el hecho de sacar la culpa es como un paso inicial como para decir como ya no tengo nada malo yo, no todo es pecado, así como que empiezo a transitar esto, veo para dónde me llevan los caminos. Perdón que interrumpa. ¿Puede cada una revisar sus audios? Porque hay un sonido de fondo. ¿Seré yo? ¿Será alguna de ustedes? No sé. No sé, me pillaste. Yo ¿El audio se estoy, escucha bien?
Es- La- se realiza en una pieza. Yo te escucho perfecto. Ah, ya. Y a Eve también. Ok. Entonces, debo estar yo imaginando cosas. Perdón, continúen. No, pero sí, lo que decía la Eve de sacarse la culpa. Ahora, yo siento que igual en el caso del paganismo, de lo que yo me ha tocado observar de la gente con la que me moví en el mundo pagano, sobre todo en Chile, es que se producía una cosa muy interesante. Mucha gente llegaba al paganismo como por una reacción en contra del cristianismo, como una actitud reaccionaria, un poco rebelde, decir como no, estoy tan chato del cristianismo porque el patriarcado y porque la culpa y porque demasiadas prohibiciones. Pero al final como al mismo tiempo el paganismo no es como el cristianismo, el paganismo no es dogmático, el paganismo no tiene un texto único, no tiene una institución, no tiene una jerarquía, la gente llega al paganismo un poco perdida y como que buscando lo que ya conocía. Entonces como que terminaba replicando estructuras cristianas al paganismo. Y como que Sí. querían tener sacerdotes, y querían tener textos, y querían tener 10 mandamientos, y querían tener... Es que es lo único En que algún conocían. momento, en algún momento que Sacarse. en redes sociales se hizo tan viral las redes Wicca, que eran como los mandamientos. Y se acuerdan que había una especie como de Padre Nuestro, pero a la diosa madre, digamos. También lo había. Y por lo mismo, porque creo que también la gente necesita un poco, eh, puede ser este tema que dices tú, pues del tema de la rebeldía y todo, pero también creo que la gente necesita eh, ritualizar de otra forma el rito que ya conocía. ¿Cachai? Necesito que este Padre Nuestro culposo, castigador, que me condena, ya, necesito que esto mismo lo apropiarlo y transformemos. reinterpretarlo. Exacto, necesito que esto sea distinto. Yo lo tomo esta estructura y lo transformo, hago alquimia con esto. Y transformo y hago en vez de al Dios Padre, a la diosa Madre. ¿Cachai? Porque siempre aquí ha habido un tema como eh, de rivalidad, como en el cristianismo, donde la fuerza femenina fue transformada en una paloma. Entonces, eh, tenemos a Dios, tenemos a Jesús y tenemos una paloma, que es el Espíritu Santo. O sea, por eso, no sé si ustedes han visto, yo siempre subo memes medio así como de humor negro, me gusta mucho. Y sale José, sale María, perdón si soy sacrílega, sale José, sale María y María con el niño Jesús en los brazos. Y muchas palomas así como dando vueltas y José le dice así como, ¿esa también te gusta? ¿Cachai? Entonces, como, ay, José, basta de estupideces, ¿cachai? Como, yo lo Supéralo. encuentro muy bueno. Espéralo, por favor, basta. Entonces, es como gracioso. Pero sí, creo que mucha de la gente, el cristianismo lo ha tenido que hacer de alguna forma, eh, resignificarlo, como tú bien dijiste, resignificar un Padre Nuestro, una Ave María, una misa, unos mandamientos, eh, y toda la estructura que piensa tú que son 2000 años. 2000 años no los borráis así como de sopetón, borrón y cuenta nueva. Es gradual, es una transición lentita. Y yo diría que incluso más, porque hay mucha gente que se pone a alegar en contra del cristianismo como acusándolo del origen de la misoginia y diciendo que por culpa del cristianismo las mujeres son miradas en menos. Oye, esto venía de mucho antes. Exacto. Los griegos podrán tener muchas diosas en su panteón y algunas diosas podrían ser muy bacanes, pero las mujeres comunes y corrientes griegas no podían siquiera salir de la casa. Y muchas de las teorías que hablan mal en contra de la mujer, por ejemplo, de que hay unas citas terribles así como de Tomás de Aquino y todo eso que hablan mal de las mujeres, ellos en realidad están tomando base
de lo que los antiguos griegos y romanos decían para basarse. O sea, la caza de brujas en realidad lo inventaron los romanos. Así que esto viene incluso de antes del cristianismo. Es que claro, son, ¿cómo se puede decir? Son cosas que de alguna u otra forma se van, eh, vuelvo a usar la palabra, se van resignificando eh, para bien o para mal, ¿ah? Y no quiero caer en el bueno y malo, pero no sé, tú veías los templos aztecas y sobre esos mismos templos construyeron las iglesias católicas, po, sobre Sí, esas mismas bases. se Entonces, va ya para creando ponerle, sincretismo. claro, les van poniendo a las personas en el fondo así como, mira, antes tu Dios era, no sé, po, Quetzalcóatl, ¿cachai? Y ahora va a ser el único, este. Pero si, Sí. si antes también, si tú comparas los 10 mandamientos judeocristianos con los, no me acuerdo cuántos mandamientos eran de los egipcios, que también tenían todo esto de las virtudes que tenías que tener en orden de que tu corazón fuera evaluado con el mismo peso de una pluma para poder acceder al inframundo, no son muy distintos. Y a mí igual me hace sentido si los judíos pasaron no sé cuánto tiempo en Egipto y José, rey de los sueños, bueno, y como que se entiende que pudiera haber como un cruce de ideas. Tomaron lo mejor. Efectivamente, hay un cruce de ideas y hay varias corrientes también dentro de lo que es lo hebreo, digamos, lo egipcio, donde se entrelazan corrientes absolutamente, ya desde un orden ya más esotérico y más hermético también. Pero Entonces, sí, sí hay, no sería de tan todas raro maneras. imaginar unos 10 mandamientos paganos. Se En un completa el futuro. Leyes ciclo. Wicca, yo me acuerdo, había 13 leyes Wicca, eso me acuerdo que había Sí. así Las como redes. no hables a nadie, no me acuerdo cómo era la primera que decía, si no quieres que hablen mal de ti, no hables mal de nadie, o algo así, ya no me acuerdo, muchos años, pero era algo así. Pero eran bastante más amables y sabios que los 10 mandamientos católicos, de todas maneras. Así que, por lo Igual, menos, yo creo hay muchas que cosas que son como lógicas, así como no mates, porque en el fondo si tú estás avalando matar, también estás avalando que alguien te pueda matar a ti. Entonces, como que se entiende esos acuerdos tácitos sociales. claro, donde también la muerte era bastante habitual, o sea, piensa tú que, bueno, si nos vamos a los tiempos así como eh, plenos de cuando Dios se manifestaba a los hombres, de Yahvé, cuando se manifestaba a los hombres, era, supuestamente la gente era súper longeva, no sé, muy longeva, así como Sí. O sea, vivían así al menos cientos de lo años. describen. Por lo menos lo dicen las escrituras, es lo que yo he visto que, no sé, tal personaje vivió, no sé, 800 años y este tal tantos años, muchos años. Pero en general la vida era como, no sé, pues si nos vamos a la Edad Media, tener 30 años eras un anciano, probablemente sin dientes o con poquitos. ¿Cachai? Con poquitos dientes para seguir viviendo. Así funcionaba. Pero oye, ¿ustedes hicieron algo para su sewing cambiando el tema? Bueno, tú estás en otra estación, estás en Beltane. Yo aquí estoy en Beltane. ¿Hicieron algún trabajo en el nido o lo hicieron de forma, no sé, personal, privada? ¿Hicieron No, alguna de cosita? forma personal. Yo lo hice en la noche como del tránsito del 30 al primero, pero como de manera Ya, personal. Ahora yo creo como nido ya no hemos explorado esa vertiente de la virtualidad para ritualizar, entendiendo de que la Bolivia está lejos. En el otro hemisferio y yo acá no hemos llegado a eso. Pues como
De hecho, el nido como Claro. nido, la última vez que ritualizamos para un sewing fue en 2019, que estábamos todas en este lado del hemisferio. Bueno, y ahí ya quedaba la Claro. Trini, la Morini y yo. Por Cuando 3 años celebramos sewing. cuando estaba en Chile teníamos como la costumbre de siempre celebrar Samhain como nido. Y ahí nos juntábamos en persona y ritualizábamos. Y como dice la Eve, lo hicimos como unas 3 veces por lo menos. Sí, Pero después ya fue la pandemia, entonces hicimos solamente un encuentro online de charlas y conversación. No de ritualización, pero sí como de compartir información. Y ya después de eso, como me mudé, empezamos a hacer los lives para eventos de la rueda, eh, pero no estrictamente para ritualizar porque no estaba ese aspecto presencial y más encima tenemos hemisferios cruzados y cuesta más como organizarse. Pero lo que yo sí hice acá este año fue que como ahora estamos en Beltane, acá se celebra la noche de Barborg, que vendría siendo como la noche de Valpurgis. Entonces acá es tradición, es casi como una fiesta de los estudiantes universitarios en realidad, pero hacen una hoguera gigante. Entonces Qué yo fui y lindo. participé en esto de la hoguera, que hay coros que cantan con música en vivo y hacen una hoguera gigante. Y se forma, yo diría que es más como una forma de celebración. Y ahí es como yo hago un poco la separación entre, quizás yo hago rituales de forma personal para como ciertos momentos que yo necesito ritualizar, pero los eventos de la rueda del año, que yo por lo menos sí los celebro, sí los marco, ahí me encargo más de hacer como una celebración más que una ritualización. Entonces, generalmente cuando son ocasiones importantes de la rueda me preocupo de hacer una comida, de hacer quizá alguna manualidad, de celebrar con amigos y familia, o como de hacer algo, alguna actividad acorde a la época del año, más que un ritual, así como un trabajo espiritual. O sea, igual está de las manos, está relacionado, pero no son lo mismo. No, claro, no son lo mismo, pero no es lo mismo, pero es igual, como dice la canción. Pero, uy, cosita, La qué lindo. Lilita. es la única forma en la cual la van a ver, porque si vienen acá a la casa les da ansiedad y se esconden. No, la ansiedad. Sí. Regalo. Ahora, Así igual que, el tema. no, eso era como, así como lo que yo les puedo contar de la conversación que habíamos tenido. Sigue nomás, Morir, que No, yo parte de la solamente iba a decir idea. que a propósito de las tradiciones, yo últimamente como que igual le he estado dando hartas vueltas al tema, porque me topo con harta gente hablando así como, no, es que hay que defender las tradiciones, hay que preservar las costumbres y volver a hacer las cosas como se hacían históricamente. Y frente a eso yo tengo como dos grandes peros. Eh, uno es que de la historia hay muchas cosas que no sabemos, como que entrar a interpretar, pero no tenemos así como a ciencia cierta que las cosas se hicieran de cierto modo en el pasado. Y segundo, que encuentro que es súper eh, sesgado o prejuicioso decir como, ok, vamos a preservar, pero ¿qué momento? Porque cuando uno mira al pasado es como tomar una foto. Entonces, como por ejemplo cuando te hablan, no sé, pues, de un traje típico. Pero ¿cuál es el traje típico? ¿Es el traje del siglo XVIII? ¿Es el traje del siglo XIX? ¿Es el traje del 1200? Es como, ¿por qué tenemos una idea fija basada como en una foto de lo que es lo folclórico o lo tradicional o lo correcto? Y como que queremos congelarlo en el tiempo, cuando yo siento que las culturas son vivas, las prácticas son vivas y por lo tanto se van adaptando, se van transformando. Es un poco también lo que le pasó a Valparaíso, que Valparaíso todo el mundo decía patrimonio de la humanidad, y con esto como que ya después no se le podía ni cambiar un clavo a la casa porque era patrimonio, y después mientras esperábamos el permiso para cambiarle el clavo ya la casa se cayó. Porque en el fondo quieres tener todo como museo, como inerte, como petrificado, como taxidermia,
pero cuando lo tienes taxidermia, el animalito está muerto, no está vivo. Exactamente. Sí, efectivamente. Creo que es constante los procesos de conservación de la cultura son deben ser flexibles, eh, porque todo va cambiando, a lo mejor despacio, ¿cierto? Pero si fuera porque conserváramos eso, estaríamos todavía, no sé, hablando arameo, no sé, ¿cachai? Hablando, imagínate si eh, lo más similar a nuestra lengua es el latín, seguiríamos hablando latín. Ah. Si no hubiesen modificaciones en la lengua. Entonces cuando la gente se pone rígida y dice, no, es que la RAE no dice que se dice de esta forma, se dice de esta otra. Yo de pronto, claro, observo que hay gente como súper rígida con ciertas cosas ortográficas, por ejemplo, que no digo que esté mal, está bien. Yo en algún minuto también fui bien nazi de la ortografía, debo confesarlo. Eh, pero me acuerdo que tuve un aprendizaje muy, muy bonito, que no fue muy grato para mí en ese momento, pero después lo agradecí mucho. Estaban haciendo unos arreglos en mi casa, la chica, y siempre tuve buena ortografía, siempre fui buena, como que me entendía todo muy rápido y no podía entender cómo el resto de la gente no lo entendía, ¿cachai? Me costaba mucho como decir, pero sí es fácil, así como cuando alguien te habla para un matemático, así como el logaritmo es súper fácil, ok. Y yo para mí, no, era, era como una cosa que todos hablamos, todos nos comunicamos a través de la escritura, de la verbalización, etcétera. Entonces era como que no entendía que no pudieran escribir bien. Joven, obviamente, pues era cabra como de tercero o cuarto medio. Y estaban haciendo unos arreglos en mi casa y habían dos maestros en la casa. Y me acuerdo que dejaron un papelito pegado en la puerta de la casa porque era su hora de almuerzo, entonces habían ido a comprar algo para comer. Eh, y obviamente este señor escribió de una forma muy, muy rudimentaria, digamos, con evidentes faltas ortográficas, algo así como fuimos a comprar pancito o algo así, ¿cachai? Y me acuerdo que yo llegué, saqué el papel y se lo pasé a mi abuelo y se lo mostré. Y le dije así como, cacha, pancito, con ese, así como yo muy como... Y me dijo, Miquita, él por lo menos sabe construir una casa, ¿tú sabes construir una casa? Golpe ego así, profundo, pero fue maravilloso. Nunca más. Yo dije, si la persona se está tratando de comunicar, no importa cómo escriba, lo importante es que se está tratando de comunicar. Yo no soy quien para decirte cómo comunicarte. Y después con el TEA en mi vida, obviamente, eh, mucho más aprendizaje de lo que significa eh, las formas de comunicación. Y no todo es verbal. Y no todo es tipo. Hay otro tipo de comunicaciones, de conexiones. Y eso también está manifestado cuando trabajamos con las divinidades. Hablamos el lenguaje del universo. Hablamos el lenguaje del universo y el lenguaje del universo no está escrito. Por mucho que digamos algo, o una frase, una oración, un mantra, el lenguaje no está escrito. Me acordé a propósito de cuando contabas al principio de cómo habías dado con la diosa Morrigan como por accidente, así como por casualidad. Me acordé mucho de lo que hablaba André Breton, que era como uno de los famosos artistas del surrealismo que escribió el primero y segundo manifiesto surrealista, que le hablaba justamente de que para ver lo maravilloso en la vida, o sea, como para encontrarse con lo maravilloso, así como con mayúsculas, uno tiene que tener como un cierto estado, como preestado para hacer
capaz de ver lo maravilloso. Por ejemplo, dice que el mejor ejemplo es el amor loco, porque cuando uno está enamorado, uno empieza a ver las coincidencias entre las cosas más random que no tendrían ninguna relación. Así como que ves la patente de un auto y dices, justo la fecha de su cumpleaños. Así como, ya no voy a estar más para el gato. Así, súper hasta las patas de enamorada. Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver la patente del auto con el cumpleaños de la persona que te gusta? Así como, nada que ver. Pero uno ve la relación porque uno está en un estado previo, que es el que te permite ver lo maravilloso. Y eso es lo que decía él, es el arte, es la capacidad de ver la relación entre dos cosas que aparentemente no tienen ningún sentido. Entonces, me hace mucho sentido cuando uno piensa, por ejemplo, en la espiritualidad, en el paganismo, cuando uno habla de encontrar señales o encontrar mensajes, que realmente dice, pero ¿no te estarás autosugestionando? Sí, claro que sí. O sea, yo admito que yo estoy viendo esa relación un poco como forzada, por así decirlo, porque quiero ver mensajes, porque estoy buscando esos mensajes, porque tengo que estar abierta a recibir esos mensajes, a encontrar esa conexión entre las cosas que si no, no las encontraría. Entonces, tengo que estar en un estado previo, como dice, el que quiere encontrar mensajes lo va a encontrar, pero yo tengo que estar abierta a recibirlos primero. Exacto. Exactamente. Yo creo que uno está en un estado receptivo. Eh, y creo que es súper válido, no sé, no. Porque claro, la gente desde su objetividad puede venir a cuestionarte y decir, pero es que tú estás muy... entonces estás viendo cosas donde no hay cosas, ¿cachai? Y eso mismo lo podemos extrapolar al lenguaje universal, ¿cierto? El lenguaje del universo, donde tú dices, eh, qué sé yo, no sé, 1313, ¿cachai? O, no sé, números X y todas esas cosas, están dando un mensaje, yo creo que tiene que ver también con cómo resuena para uno, ¿cachai? Con el momento y la conexión que uno tiene en ese minuto y cómo resuena para nosotros eso. Yo creo que va un poco por ahí como el, no sé, el enfoque. De repente hay cosas que me han pasado, que me han llamado harto la atención, por ejemplo, que he ido caminando en la calle y me he encontrado, no sé, una carta del naipe español, así a los pies de la calle, así como, y es como, ¿qué me quieren decir, por favor? Claridad, gracias. Como cuando pides un mensaje, el mensaje. Tal cual. Pasan ese tipo de situaciones fortuitas, así como que te encuentras con ciertos mensajes, ciertas cosas que te vas ahí como topando en el camino. ¿Nos escuchas bien o nos quedamos pegaditas? No, estamos No, bien. No, un silencio. No. No, es que estábamos tan entusiasmadas, pero ya llevamos más de 1 hora y media, 1 hora 45 minutos Sí, hablando. sí. Es que con Es lo la que Eve suele pasar nos en estos entusiasmamos. lives. Sí, Y yo creo que podríamos estar toda la noche hablando. suele suceder. sí. Yo creo que esto va a meritar una parte 2 eventualmente. Entre. De todas maneras, Pero ¿les parece que vayamos como cerrando un poco? sí, Sí. sí, de todas maneras, la parte 2 y vamos cerrando ya. De hecho, podría ser para Eh, el 6. Me gusta, me gusta. Sí. Dejamos anotadito aquí, octubre. ahí me van confirmando, y si les parece bien, lo podemos coordinar Sí, para eso. Ahí súper. siempre vamos viendo, nos vamos organizando como con un poco de anticipación y cuando ya las cosas están como dichas, las posteamos en el feed. Si este año nos hemos propuesto dentro de lo mismo que decíamos que la vida va pasando muy rápida, que no se nos aparezcan las celebraciones. Entonces, para Sowin ya como que nos planificamos un poquito más de tiempo, porque a veces era como, ya este fin de semana nos toca el live y no, esta vez fue como más, como parte de nuestros desafíos. Este es el desafío de este año del nido. El año pasado fue, ya cumplamos con live para los 4 festivales mayores
Y ahora Entonces fue queremos como, ya, volver a hacer los 8. Vamos a ver si nos a ver resulta. qué pasa. Es la idea, es la idea. Sí. Un año de harto como la gente que me ha tocado como relacionarme, conocer, como mucha gente estudiando, me incluyo. Hay como mucha gente, yo empecé el año pasado, por ejemplo, tomé un curso de un año de asistente de enfermería, porque quería nomás, po. No, yo lo use, ¿cachai? Porque quería aprender a, no sé, a poner inyecciones, a infusión, a hacer RTC y toda la cuestión, quería saber cómo el proceso de... Y ahora estoy tomando un diplomado en psicología transpersonal, así como Ay, qué Oh, buena. wow. muy entretenido, muy entretenido. Así que ha sido todo un proceso también, un viaje Matea. interesante. No, pero está bien porque al final todas esas cosas se van sumando y van armando y van creando. Sí, no, es que para mí la mente no sé, es como un universo que me resulta fascinante. Entender la cabeza de otra persona me resulta como qué cosa más entretenida, ¿cachai? Entonces, todas estas dinámicas de la psicología, y como tengo TDAH, me pasa mucho que si yo estudio una carrera, por ejemplo, en la universidad, 5 años, me aburro y me conozco. Entonces, a mí me sirve tomar cosas cortitas, Un curso corto. cosas de un año. Tiene Si yo sentido. estudio como tal, me conozco y voy a terminar colapsada, aburrida, chata, eh, pateando la perra con la cuestión. Y ya conozco. No, pues la idea es que lo disfrutes también, Que porque le sea un proceso. disfruta. Eso es lo bueno Sí, como de sí. estos procesos que uno va conociéndose, que uno sabe ya qué puede hacer y Por eso qué no. son buenas también, porque uno dice, ya, esto no es porque yo sea floja, porque yo sea aquí, porque yo sé que mi cabecita Ah, funciona distinto. ¿Okay? Entonces, es que uno creció, piensa tú que yo igual soy de generación X, po, y mi generación era una generación muy tirana, con padres también muy duros, con abuelos también que tenían otro, entonces complicado. Así que eso, pues chiquillas, ha sido un gusto por compartir, con sí, Sí, muchas charla, gracias, Nadia. te deseamos poder, todo el éxito del mundo en todos esos Sí, proyectos y ojalá que igual encuentres un gracias. tiempito ahí para que te podamos tener de vuelta aquí de nuevo. sí, fue rico verte. Fue Sí, rico como, igual como en este recorrido tanto de tu trayectoria como la historia del lío, como recordar como, ¿por qué estábamos acá? no, y lo que pueda yo, no sé, po, Sí, ayudarle, lo que sea, si mis tiempos me dan, yo encantada de la vida estoy. Así que un besito otra. grande, gracias por la invitación, feliz de compartir con ustedes y quedo esperando la próxima invitación. Sí. Perfecto, Para que nos... maravilloso, así me encanta. Y bueno, también agradecer a toda la gente que se ha conectado y que estuvo como pendiente de nuestro live. Nosotros lo sacamos de vez en cuando, eh, cada, cada más o menos festividad de la rueda del año. Si quieren y están interesados, pueden ver los capítulos anteriores porque quedan todos guardados en el feed. Y si tienen preguntas, sugerencias o tienen algún tema que quieren que tratemos a futuro, nos lo pueden dejar también en los comentarios o mandarnos un mensaje. Y si se quieren comunicar con Nadia, también tenemos ahí, la tenemos etiquetada, así que si después le quieren hacer una pregunta a ella, no sé, pueden escribirle ahí a su DM. Instagram privado, pero si me mandan invitación, yo veo más o menos y puedo ahí, les acepto la invitación y siempre acepto y pregunto citas, que, porque de repente hay gente que hasta de trabajo me escribe, así me ha encontrado en Instagram y me dice, yo soy paciente ya, qué sé yo, ¿cachai? Como, Oh, necesito y no tenía su teléfono, ¿cachai? Entonces acepto, converso con la persona y ahí sé quién es y qué necesita. Así que no hay problema. Así que eso, pues chiquilla, un gustazo verlas. Me alegra mucho haberlas visto. Para la próxima vez igual. nos comemos una tortita. Sí. Oh,
Sería malo. Bueno, Cuando la Marín viaje, cuando hacemos vaya un de live visita. desde allá, desde la quinta región. Oh, Es el gran reencuentro. Sí, sería muy lindo, me encantaría. Así que Está sí, pendiente, está pendiente. sí. los piececitos están para acá en algún minuto, ahí podremos hacerlo. O ustedes para acá, no sé, quién sabe. Ah, En una de esas. Soñar no cuesta nada, dicen por ahí. exacto. Hay que ponerse meta. Sí, Bueno, chiquillas, como siempre, un gustazo verlas, que estén sí, súper éxito en todos sus proyectos y que les vaya regio estupendo. gracias. Igual, Igualmente. saludo a todas las personas que se conectaron y a las que verán el live después, Sí. que hayan tenido Un una linda besito. celebración. O dependiendo de la luna, si es que aún no la celebran, porque sabemos que algunos lo celebran con la primera luna llena, que tengan una linda celebración de lo que sus creencias y convicciones les hagan celebrar en esta fecha. Lo importante es ser fiel a uno mismo Exacto, y lo que uno sí, siente, ¿no? Si es un paganismo, si es un gnosticismo, si es lo que sea. De lo primero que se me ocurrieron, pero lo sí, importante es que la gente sea fiel a sí misma. Creo que eso es sí, fundamental. Un exacto. besito, que estén muy bien, cuídense. Igual, Gracias por la invitación. Chao, chao. gracias a ti. Chao, chao.